Bien, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Te felicito. Bueno, gracias. Brillante nota. Bueno, veo que para la columna de hoy, en realidad el título lo elegiste vos, Sí. que es el título de la columna que publiqué en La Voz. El título de la columna es "Qué lindo es dar buenas noticias". Probablemente algún televidente no recuerde que en el año 2001, que finalmente en diciembre colapsaría el gobierno y la crisis realmente sería muy severa, poco tiempo antes, el entonces presidente Fernando de la Rúa había declarado y había dicho: el 2001 va a ser un buen año. Qué lindo que es dar buenas noticias. ¿Por qué le puse ese título? No por hacer un parangón o una comparación con la situación económica actual, sino porque yo creo que es muy frecuente y probablemente sea inevitable que quien está en el gobierno, quien ejerce el poder, tenga una percepción muy optimista, o al menos esa sea la que muestre, cada vez que tiene una intervención pública, ¿no? ¿Y por qué puse ese título? Porque yo creo que el actual gobierno del licenciado Milei en realidad tiene una visión muy optimista de cómo se va a evolucionar la economía argentina. El presidente estuvo el miércoles en Córdoba. Aprovecho para agradecerle a la gente de la Fundación Mediterránea que siempre me invita a sus actividades, y entonces tuve la posibilidad de escucharlo durante 1 hora y media. Yo diría que hay como tres cosas o tres grupos de cuestiones que uno podría considerar, algunas de las cuales yo puse en la nota de La Voz del Interior. La primera de ellas tiene que ver con los modos. Yo he dicho acá varias veces que ese modo que tiene el presidente de descalificar a quien no tiene la misma idea, a veces de insultar, aparte de la vulgaridad, supone un cierto límite, creo yo, en su capacidad discursiva. Y probablemente eso esté ligado al hecho de que cuando tiene que expresar una idea, claramente tiene dificultades. Pero dejo de lado eso. Si bien cuando estuvo en Córdoba, al menos cometió una de esas intervenciones, que además de ser falaz y desconsiderada, se refirió a un expresidente, que fue el presidente Alfonsín, y que es altamente probable que, aunque el licenciado Milei cree que él va a ser el mejor presidente de la historia, lo dijo ya, la historia en realidad se ocupe de ponerlo en un escalón que no va a ser el de la altura del presidente Alfonsín. Pero además, no se puede hablar de un expresidente muerto. Además, sí, digo, pero eso tiene que ver con los modos, pero además tiene que ver con su visión de la política, digamos, ¿no? Y entonces voy a la segunda cuestión. La segunda cuestión, que tiene que ver estrictamente con las variables macroeconómicas. Digo, uno me parece que razonablemente tiene que reconocer los logros que ha tenido en materia de política económica. Logros que ha tenido el ministro Caputo con un programa muy ortodoxo, que es lo que ha logrado que Argentina, después de mucho tiempo, tenga superávit fiscal, tanto primario como financiero, sobre la base de un ajuste draconiano del gasto. Ha logrado otro, creo yo, logro importante, es que asumió el gobierno con una situación tremenda, porque la irresponsabilidad del gobierno anterior fue realmente notable, el desborde monetario y fiscal, en fin, todo lo que sabemos. Y entonces nadie puede negar que ese es un mérito, que debe el lograr bajar la tasa de inflación, es un mérito que es innegable del actual gobierno. La segunda cuestión es que haya, me parece, establecido de una manera quizás opinable, pero aceptado por el conjunto de la sociedad, la importancia de tener una regla fiscal que lleve a ser prudentes con el gasto público. De la misma manera, entonces, que eso permita tener una política monetaria cuidadosa. Todo eso es, creo yo, son logros muy importantes. Uno podría agregar que muchas de las desregulaciones que están a cargo de Sturzenegger, además, en la medida en que no, digamos, en que no sean necesarias, parece razonable que se supriman. Ahora, allí es, digamos, el lado de los logros, ¿no? Lo que yo digo de la percepción demasiado optimista que tiene el licenciado Milei es que no percibe quizás algunos costos e incertidumbres que tiene implícito el programa.
El primero de ellos es que el ajuste fiscal ha cargado básicamente, cuando uno analiza cómo se explica la caída en términos reales del gasto público, que fue más o menos en 5 puntos del producto, cuando uno mira eso se da cuenta que 30% de eso se debe a la caída en términos reales de jubilaciones y pensiones, un gasto social, que casi 20% se debe a la suspensión de la obra pública y un porcentaje también importante, algo menos del 20%, se debe a la supresión de las transferencias a provincias. Entonces ahí surgen dos cosas que yo creo que el gobierno, yo creo que las conoce, pero en esto de ser optimista y de decir qué bueno que es dar buenas noticias, no lo dice. La primera cuestión tiene que ver con el costado, yo diría, de la equidad, digamos, de lo éticamente correcto de asentar el ajuste esencialmente sobre la base del caída de poder de compra de la gente. Claro. Pero la segunda cuestión es que, ya no tiene que ver con esta cuestión, es referido a si se puede sostener aquello durante mucho tiempo. Y ahí aparecen las preocupaciones sobre algún comportamiento del gobierno, intentando castigar a quien diga, me parece que no estoy de acuerdo. La otra cuestión que no está clara es que la situación que heredaron en materia de reservas internacionales, un volumen de reservas internacionales en el Banco Central netas negativas, planteaba un desafío muy grande, que era recuperar las reservas internacionales. De hecho, el gobierno ha comprado y ha recuperado, pero eso dista mucho de ser lo necesario para poder dejar sin efecto las restricciones a la compra de moneda extranjera, a eso que nosotros le llamamos el cepo. Parece poco probable que la economía vaya a crecer mucho si no se levantan esas restricciones. A pesar de que el blanqueo ha tenido un gran éxito, 18.000 millones. 19.000 millones de dólares, eso va a ayudar quizá a mejorar no solamente el nivel de actividad, sino va a ayudar a mejorar las reservas brutas. ¿Por qué? Porque una parte de las reservas son los depósitos de los bancos en el Banco Central por encaje. Es probable que eso el gobierno pueda operar sobre eso, para tratar de inducir a que los bancos presten más en dólares, en fin. Pero digo, de todos modos, para salir del cepo, para salir de las restricciones, hace falta un nivel de reserva internacional más alto. Pensemos, por ejemplo, que el presidente Fernández, cuando asumió, tenía de reservas brutas 41.000 millones. De manera tal que ese nivel de reserva más alto parecería que el programa no lo puede garantizar. ¿Y por qué no lo puede garantizar? Porque algunas decisiones que en su momento fueron necesarias, como decir que el exportador pueda liquidar el 20% en el mercado libre, por llamarle así al dólar financiero, y el 80% siga en el mercado único de cambio, eso significa que del total de exportaciones, los dólares que entran al central es el 80% de las exportaciones. ¿Por qué? Porque lo otro se ha liquidado en el mercado en el MEP. Bueno, esto, creo yo, plantea ciertos interrogantes y genera cierta incertidumbre. Sobre eso, yo creo que hay que agregar algo que con el correr de los meses me parece que va a ser más significativo, que son las consideraciones de naturaleza política, habida cuenta que vamos camino a un proceso electoral y que parece ser que el gobierno, este gobierno, como lo hizo el anterior gobierno, cree adecuado para ganar en términos políticos, construir un enemigo. No tener un adversario, construir un enemigo. Y este gobierno una semana la tiene a las universidades, otra semana lo tiene los gobernadores, otra semana lo tiene los legisladores, otra semana tiene incluso a veces a propios funcionarios, y eso en Córdoba, bueno, lo conocemos, tenemos dos colegas, Osvaldo Giordano, que actualmente tiene la responsabilidad de presidir el Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea, que fue expulsado por un supuesto comportamiento inadecuado de su pareja. Diana Mondino. Y ahora, hace horas, Diana Mondino, que ya debe estar entrando de nuevo a las aulas en la Universidad del SEMA, que por un error el presidente salió del acto aquí de la Fundación Mediterránea y yo creo que desde el avión resolvió despedirla. En malos términos siempre y todo. Entonces yo digo, te acoto algo con respecto a eso. No es nada solamente que le haya echado a Mondino, sino que hay un componente ideológico también que incide o tiene plena incidencia en ese despido de Mondino, porque echó a todo el personal que Mondino había designado. Sí. Es decir, quien no piensa como él,
Es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en realidad hay una decisión del gobierno de hacer un análisis incluso de del personal de la carrera diplomática para ver hasta qué punto están adecuadamente alineados con la posición internacional de Argentina, ¿no? Está bien. Pero lo que digo yo es que eso de construir el enemigo y que rinde políticamente, que lo hizo el gobierno anterior, tiene sus límites, porque la política económica, sea cual sea y por más consistente que sea el programa, que en este caso no lo es, pero en realidad requiere de digamos, un volumen político importante. Consenso. Y me parece que esa construcción de consenso no está por ahora en los planes del gobierno y debería estarlo si uno quiere construir una sociedad que crezca económicamente, que sea moderna, que sea democrática, que sea inclusiva y que sea, digamos, que tenga una estructura social que garantice igualdad de oportunidades y libertades individuales. Pero aparentemente hasta ahora eso no se ve. Sí se ve que la economía se recupera de manera muy heterogénea, sí se ve que hay sectores que están muy mal, pero sobre todo lo que todas las semanas tenemos es la noticia de algún hecho disruptivo que provocó el presidente. Puede ser que sea deliberado por una estrategia, pero me parece que sería más inteligente caminar en el otro sentido, en el de construir digamos, una fuerza política lo más amplia posible. ¿Sabes por qué no viene el Papa? No. Hace mucho que no hablo con él. No. Pero las noticias que uno puede recabar por una razón o por otra es precisamente por la falta de diálogo del presidente de la Nación con el resto de las fuerzas políticas. Sí, además tendrá miedo. Ve una cuestión disruptiva tremenda y lo que quiere es que se dialogue en posición de lo que el Papa fija como un proyecto de unidad nacional hacia el futuro. Sí, también el Papa creo que tiene una mirada de mayor simpatía hacia el gobierno del kirchnerismo. Sí, señor. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.